Un feliz jueves ya, 8 de julio de 2021 y queremos hablarles el día de hoy de una noticia muy importante, de un evento importantísimo para la región que toca a su recuperación y a los proyectos en los que las autoridades se tienen que enfocar para, bueno, pues contener los impactos de la pandemia por COVID-19 y recuperar el crecimiento económico. Y ese tema son los bancos de desarrollo. En esta semana hubo una decisión muy importante que favorece a uno de los dos candidatos que estaban postulándose para dirigir lo que se conocía antes como la CAF, que es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y el ganador es directamente nuestro invitado el día de hoy, a quien ya creo que le podemos llamar presidente electo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el colombiano Sergio Díaz Granado, quien, por cierto, desde el año 2015 es representante de su país, de Colombia, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Sergio Díaz, primero, felicidades, muy buenos días. Una decisión que comentábamos más temprano se toma en México. Ustedes no vinieron al evento, pero es una decisión que se tomó acá en México. ¿Y cómo te sientes? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Estoy muy contento y al mismo tiempo, por supuesto, es una ansiedad interesante porque el reto y el desafío que tenemos por delante es muy grande en la región. Hemos visto estos 15 meses de pandemia, el costo tan alto que hemos pagado social y económicamente. Y la banca de desarrollo es un acompañante a los gobiernos y nos interesa mucho que esa relación sea más dinámica en los próximos años. Ya que tú estás y has estado como representante del BID y ahora vas acá, Banco de Desarrollo de América Latina, te pediría que le expliques a la gente por qué es importante o son importantes las instituciones de desarrollo para la región. Miren, lo más importante es que estos bancos le ayudan a los gobiernos a diversificar sus fuentes de financiamiento. En la medida que los bancos hacen bien su tarea, le transfieren a los gobiernos una serie de eficiencias del mercado financiero para que los gobiernos funcionen con su deuda mucho más balanceada. Pero adicionalmente le prestan una asistencia a los gobiernos en términos de conocimiento. Y son bancos que tienen una agilidad para buscar las mejores prácticas a nivel mundial y ponerlas al servicio de los gobiernos. Yo he trabajado mucho con CAF en el pasado, yo fui viceministro en mi país y ministro, y cada vez que estaba como en los diseños de algún programa, lo primero que hacía era llamar a la banca multilateral, llamaba a CAF o llamaba al BID. Yo necesito que me ayuden a conceptualizar bien lo que estoy haciendo, y la banca prestaba un auxilio inmediato. Entonces le termino completando muy bien las decisiones que uno está tomando, y yo creo que eso es un gran factor diferencial respecto de cualquier banco, porque la gente piensa en banco, piensa tradicionalmente en el banco que uno va, consigna, presta, y el banco no está más en la relación. En estos casos, en el caso particular de CAF, como de BID, como el BCIE y otros bancos de la región, tenemos esa capacidad adicional de no solamente prestarle a los gobiernos, sino además ayudarle a tomar decisiones y también trabajar con el sector privado para ayudar al sector privado a que sus inversiones tengan un mayor impacto al desarrollo en materia de inclusión, por ejemplo, o de equidad de género o de sostenibilidad. Y ahí también los bancos juegan un rol fundamental. Entonces yo diría eso para describir un poco lo que es el trabajo de este tipo de instituciones. Eh, ¿Cómo va a cambiar ahora que llegó la pandemia, que destruyó mucho de lo logrado en cuanto a reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad? Y cuando tú sabes muy bien, Sergio, no te lo tengo que decir yo, 2021 pues se perfilaba como este año en el que las inversiones tendrían que empezar a verse en la región, o los proyectos en donde se va a requerir inversión, pues se tendrían que empezar ya a enunciar quizá para los próximos meses y quizá a mediano plazo y años. Sí, hay que recordar que antes de llegar a la pandemia, nosotros ya veníamos con un crecimiento muy bajo en América Latina, ya veníamos con tensiones en la región y una cierta ansiedad porque el ciclo de los commodities se había vencido y estábamos generando un poco empleo y se comenzaba a sentir la ansiedad en la región por falta de empleo. Y en ese momento nos cayó este evento global de la pandemia del COVID y ha hecho una especie como de derretimiento de los logros que hemos alcanzado en 15 años. Casi que estos 15 meses hemos perdido una década entera. Y el rebote de este año nos va a dejar casi en la posición en la que estábamos probablemente a comienzos del 2010. Entonces tenemos que tener la capacidad en este momento de ser muy creativos, muy audaces, para buscar la manera de sentar unas bases de reactivación mucho más fuertes. Y lo que hemos hablado con el directorio de CAFE es tratar de, por supuesto, acompañar a los gobiernos en las mejores reformas posibles para poder atender la crisis, pero al mismo tiempo activar la mayor cantidad de inversión privada posible en la región. Tratar de que el sector privado haga su rol de aporte al desarrollo, obviamente con focos en temas claves como son los de sostenibilidad. Hemos dicho con el directorio de CAF, queremos que CAF se convierta en una especie de banco reconocido al final de la década en los temas de infraestructura sostenible. Allá hay un motor grande de crecimiento para la región. Entonces, tenemos que no solamente crecer, sino crear PIB en la región. Y crear PIB
como base es generar empleo, para nosotros es el mayor aporte a la política social, es crear empleo en mujeres, crear empleo en jóvenes. Entonces queremos focalizar la atención nuestra ahí. El banco tiene una tradición de casi 50 años en infraestructura, en formulación de proyectos, asiste mucho en la parte de preinversión, en el diseño de proyectos de infraestructura. Entonces queremos que el banco se concentre en esas áreas para darle un buen cimiento a la recuperación económica. Y como dices, es hoy clave y no confundir el rebote con reactivación, porque este año vamos a mejorar, pero vamos a quedar probablemente en un piso más bajo del que teníamos antes de la pandemia. Entonces hay que tratar de preocuparse por crecer y por crear PIB nuevo en muchas áreas de América Latina que estaban rezagadas inclusive antes de la pandemia. Preguntarte entonces, también importante que la gente sepa, en los bancos de desarrollo, cuando hablamos de CAF o del Banco Interamericano de Desarrollo, es muy importante decir que son los países los accionistas. Si quieres describirnos el CAF, de cuántos países hablamos, además hay países que no son de la región, etcétera. Es muy importante, el CAF nació hace 52 años, en el 68 en Bogotá, como una especie de experimento de integración andina. Esa fue la razón por la que el banco fue creado hace 52 años, ya 53. Y entonces el experimento en los 90 decidieron los directores y los gobiernos ampliarlo a toda la región. México, de hecho, fue el primer país por fuera de la andina en hacer parte del banco. Y con la llegada de México comenzaron a entrar el resto de los países de América Latina hasta que llegamos a 17 países de América Latina y el Caribe. Cubre islas en el Caribe y, por supuesto, un grupo importante de países de Sudamérica y Centroamérica. Y adicionalmente incluimos España y Portugal como socios naturales al desarrollo de la región. Y de esa manera se creó un banco, se consolidó un banco que hoy está en 19 países y adicionalmente prestó el año pasado cerca de 14.000 millones de dólares. O sea, cuando uno mira el total de desembolsos de Banco Mundial, de BID y de CAF, CAF está muy cerca a los otros dos. El año pasado la región recibió algo así como 50.000 millones de dólares en préstamos de los multilaterales. CAF puso 14.000 de ellos. De manera que es un banco importante a la hora de entender su presencia en la región. Ahora, CAF tiene una cosa particular y es que esto es un banco esencialmente de países emergentes. A diferencia del BID y del Banco Mundial, que tiene países por fuera de la región, países desarrollados, en el caso de CAF esencialmente es un banco latinoamericano y caribeño. Y hay que identificarlo como el propio banco de América Latina y del Caribe, de los latinoamericanos y los caribeños. Y adicionalmente en los 90, que es bien interesante, este fue el primer multilateral que decidió incorporar el sector privado a su paquete de acciones. Nosotros tenemos 14 bancos privados que compraron acciones en CAF y que invierten en CAF. Tenemos una participación también del sector privado. El sector privado también vota en el directorio de CAF, en un grupo de bancos. Entonces yo creo que ese pensamiento audaz de CAF hay que tratar de mantenerlo, sobre todo en este momento tan coyuntural de América Latina y el Caribe. Tenemos que tener la capacidad para atraer más fondos de inversión a la región en llave con CAF para hacer proyectos que son necesarios para estabilizar la región, para dar crecimiento y prepararnos de cara a la mitigación y la adaptación del cambio climático. Lamento si la siguiente es una pregunta incómoda, pero solamente te la quiero hacer para que tú nos des tu punto de vista, si es que a ti te hace ruido que pues tú llegaste en sustitución de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de tu propio país, que bueno, debió salir del cargo después de la manera en la que se gestionó la presentación de esta propuesta de reforma fiscal, que bueno, tantas consecuencias ha tenido que no hace ni siquiera caso de revisar, pero estamos hablando de consecuencias muy graves. Eso sí, a ti te hace ruido por un lado y por otro lado, en este puesto que se ha creado también para el candidato que no ganó, perdón, el candidato argentino, cómo aporta, cómo ayuda. Quisiera tu percepción sobre cuánto hay de este ruido, cuánto ya se asumió y ya son cosas del pasado. Yo creo que es exactamente del pasado y, digamos, es tan fuerte e intenso el momento que tenemos y el reto que tenemos hacia adelante que casi no hay manera de mirar atrás para ni siquiera comentarlo anecdóticamente, que no, hay que tener la cabeza y los 5 sentidos en lo que viene, que es muy grande. Y yo creo que al final del día hay un dicho que dice que el hombre hace planes y Dios se ríe. Yo diría que yo estaba el 14 de junio en otra cosa y hoy estoy aquí. Y por eso creo que uno tiene que estar donde lo llamen y a la hora que lo llamen estar presente y cuando lo convocan uno a jugar hay que estar ahí firme. Y a mí me hicieron la llamada el 15 de junio para que fuera candidato, lo asumí, pero con una ventaja enorme, Gabriel, y es que el otro candidato, el argentino Cristian Asinelli, es una persona a quien yo conozco, venía de CAF, es una persona que ha estudiado mucho los temas de desarrollo institucional, y hablamos los dos inmediatamente, apenas que supimos que los dos estábamos inscritos en este proceso, y lo que nos imaginamos los dos al tiempo era que el 6 de julio, cuando pasara la elección en México,
estuviéramos juntos mandando un mensaje de consenso para América Latina y el Caribe, que podemos trabajar en llave todos los países, en una zona en la que podemos tener diferencias en los cómo, pero nunca en el qué. Porque en el qué estamos todos de acuerdo. Todos queremos que le vaya bien a la región, que haya menos pobreza, que haya más equidad, que haya menos desigualdad. Y entonces simplemente ponernos un poco en la discusión del cómo y cómo lo organizamos mejor desde el banco, de acuerdo a la misma heterogeneidad que tienen los países. Y eso sucedió afortunadamente, porque el 5 de julio la elección no es una elección de ganadores y perdedores, ni de vencedores ni vencidos. No es bueno tener bloques en este tipo de instituciones. Estas instituciones necesitan consensos. Yo que vengo en el Banco Interamericano, 6 años y medio en el banco, soy su decano, presido el comité coordinador del banco, entiendo el valor del consenso en este tipo de instituciones para poder avanzar. Yo lo que menos quiero es que CAF sea un dolor de cabeza para los ministros de Hacienda, de Planeación, de Economía, para los secretarios. Al contrario, CAF tiene que ser una especie de remedio en la mesa de noche, por decirlo de alguna forma, que siempre se pueda agarrar, que esté listo para ayudar y tener la capacidad con los gobiernos de trabajar conjuntamente. Entonces, tenemos un buen resultado electoral el 5 de julio. No es que yo gané, es que logramos un consenso entre todos los países para funcionar bien dentro de CAF, hacer una buena gobernanza, mejorar la institución por dentro, porque esa reputación de CAF nos ayuda a los mercados financieros a que vengan más recursos a la región a través nuestro y de paso servirle mejor a los gobiernos. Entonces, creo que logramos un buen proceso que no es una, que yo diría que si era un partido de fútbol, no era 11 contra 11, sino 22 contra un solo arco. Y vamos a tratar de mantenerlo así los próximos 5 años para poder avanzar. Oye, bueno, tú sabes muy bien que tú estás entrando, y te pido una respuesta breve, estás entrando en un momento complejo para esta institución porque se generó toda una serie de escándalos, renuncias en masa de trabajadores con el anterior presidente de la CAF, el peruano, el economista peruano Luis Carranza, que desafortunadamente acaparó los titulares, pero por cómo se dio ese manejo dentro de la institución. Y yo no sé si ya has tenido oportunidad de enviarle un mensaje a los empleados de CAF, cómo has percibido la moral entre ellos. La moral es muy importante en las familias, en las relaciones de pareja y por supuesto en un banco como este que representa, bueno, pues las visiones de tantos países. Vuelvo ya con mi respuesta anterior. Yo creo que la forma como hicimos la elección, creo que es un parte de tranquilidad, de vamos a ponernos de acuerdo en empujar la institución hacia adelante. He tratado de hablar con muchos de los funcionarios de CAF en la medida en que estuve en estos 20 días en la campaña, enviar un mensaje de tranquilidad. Necesitamos a sus especialistas y a sus profesionales concentrados en América Latina y el Caribe. Lo que pasó tiene ya una forma de salida. Hay un procedimiento interno en CAF para terminar de disipar todas las dudas y dejar eso perfectamente en orden. Tendremos que aprender lecciones de ahí, hacer mejor hacia adelante. Todos los multilaterales tienen capacidad de mejorar. Yo que vengo del BIT hemos visto todo tipo de reformas en los últimos años para mejorar todo el tiempo. Sí. Y habrá que hacerlo también en CAF. Y internamente tendríamos que hacer nuestros arreglos para mejorar, pero por supuesto, me interesa mucho que sobre todo porque los profesionales de CAF tienen que estar concentrados en el momento más delicado de la región en 120 años. No hay margen para perder internamente. Tenemos que estar concentrados todo el tiempo en lo que nos interesa, que es América Latina y el Caribe. Bueno, vamos a empezar a cerrar la entrevista, pero tengo 3 preguntas importantes. ¿Cuánto dinero hay disponible? Número 1. Número 2, la ideología desafortunadamente está presente, ¿no? No fue gratuito que, por ejemplo, el candidato de Argentina no tuvo el apoyo del resto de los países, por ejemplo, del Mercosur, y el apoyo lo recibiste tú. Lo que quiero decir con esto no es polemizar, es decir, hay estos sesgos, existen, pero también al interior de los países hay ideología de quienes gobiernan. Entonces, ¿cuánto dinero hay disponible y cuál es el proceso? Incluso en el BIT tú lo puedes decir, pero en CAF, ¿cuál va a ser ese proceso para determinar si el proyecto sobre el cual se le está pidiendo recursos a la institución que vas a presidir es el proyecto necesario, ideal para un país y no es necesariamente la obsesión de un político que cree que de esta manera vamos a brincar al progreso y al avance, porque dinero no sobra y tú lo sabes? Así es. Lo primero son 14.000 millones de dólares, a tu pregunta. Eso fue lo que el año pasado alcanzó CAF. Yo creo que vamos a estar en unos niveles similares en los próximos años, pero la idea es subir ese nivel y subirlo con más recursos de otros bancos, mejor coordinados y, por supuesto, trayendo también sector privado. O sea, yo aspiro a partir de esa base de 14.000 ir subiendo con los países tanto en la ventanilla sector soberano, o sea, los gobiernos, como en la ventanilla sector privado. En cuanto a los proyectos y cuáles son las prioridades, eso es una conversación que tiene que tener CAF con cada cliente. CAF no puede imponerle a los países lo que tienen que hacer en ninguna parte.
pero lo que sí podemos hacer es tener un diálogo racional con los países diciéndole dónde creemos que hace más sentido el dinero y dónde hace más impacto el desarrollo. Porque, digamos, tenemos una base en la que nos hemos puesto de acuerdo a nivel mundial, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí están. Es decir, ya tenemos esa base de que eso es lo importante para hacer para el planeta ahorita. Y si nos ponemos de acuerdo en esa base, pues comenzamos a encajar los proyectos que más impacten en esa base. Si hay temas de pobreza en unas zonas, probablemente agua potable va a ser absolutamente necesario comenzar por ese nivel. Si nos imaginamos mundo rural en América Latina, uno tiene que imaginar inmediatamente agua y saneamiento básico, que hay un gran rezago ahí. Entonces, comenzar a pensar en este tipo de proyectos es importante. O en una parte del Caribe, los temas serán mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, hay que tener la flexibilidad y la audacia para entender que cada país tiene distintas aproximaciones al desarrollo y hay que, en el diálogo, persuadir también, a donde sea posible, dónde hace mejor sentido el dinero y dónde puede darle mejor beneficio al país. Preguntarte por último, pregunta combinada, el septiembre, principios de septiembre, el 1 de septiembre es tu primer día. ¿Cuáles serán tus prioridades? ¿Qué países? ¿Qué temas? Para ya llevarlos, aterrizarlos, digamos que concretamente, ¿y cuáles son los riesgos que estás viendo? Además de los que ya está imponiendo la pandemia y el lento avance de las vacunaciones en nuestra región. Yo me imagino los primeros 100 días entrando a CAF a partir del 1 de septiembre con un foco especial en el tema sanitario. Ahí tenemos un gran desafío en este momento y lo resumo básicamente en los distintos niveles de cobertura que estamos teniendo con la vacunación. Y aquí nadie está a salvo hasta que todos estemos sanos, porque el virus no reconoce fronteras de países, ni cerrando las fronteras el virus va a dejar de pasar, va a terminar pasando por alguna manera. Entonces yo he visto en este proceso de la campaña que tenemos países que están en unos niveles de alcanzar la inmunidad de rebaño muy distintos. Hay países que han acelerado más los planes de vacunación, unos que se han rezagado, otros que van muy lejos. Y el virus se hace fuerte con la transmisión. Entonces yo creo que no vamos a perder de vista que América Latina está todavía poniendo una cuota muy alta con el COVID. Y yo siempre he repetido 8% de población, 30% de los muertos. La verdad es que la región le ha ido muy mal con la pandemia, muy mal. Y yo creo que es un tema que no podemos olvidar. No se nos puede volver ya el COVID como una noticia tranquila. Tenemos que tener la capacidad para responderle a ella sistemáticamente. Y estos bancos tienen que jugar un rol ahí. Hay que preocuparse por el acceso a las vacunas de toda la población. Perdón, Todos. poner Poner dinero para... de hecho, CAF lo puso el año pasado, el BID lo puso también, y hay que poner más, pero además hay que hacer una cruzada global para que le lleguen las vacunas a todos los países en América Latina y el Caribe. A todos con T mayúscula. No puede haber unos con más vacunas que otros. Vamos a estar todos cubiertos para que todos estemos a salvo. Entonces, esta es una preocupación esencial. Y te quiero decir, debajo de COVID, y lo mencioné en el directorio, nosotros hemos olvidado en América Latina las enfermedades tropicales, chikungunya, zika, dengue. Se mueren niñas y niños en América Latina frecuentemente por estas enfermedades y ya no pasan ni siquiera en la información, pasan por debajo del radar. Y es crítico, el COVID tapó todo eso. O sea, tenemos un problema serio de salud pública en América Latina y el Caribe y hay que trabajar ahí. Y yo creo que CAF tiene que en estos primeros 100 días dar un mensaje duro en esto, persistente todo el tiempo. Y tenemos un problema más grande. En noviembre tenemos que estar en Glasgow en la COP26. América Latina es de las regiones que menos contamina en el mundo y es de las más afectadas por cambio climático. Y hay que levantar la voz de América Latina y el Caribe en Glasgow para buscar los recursos de preparación para la región. Brasil enfrenta hoy la peor sequía en 90 años y tiene una cuota altísima en su costo de crecimiento económico vía la energía. Y el año pasado estos huracanes categoría 5 arrasaron el Caribe en zonas que nunca antes había pasado un huracán categoría 5. Y esto es un problema del mundo. Pero nosotros en América Latina vamos a pagar, igual como estamos pagando con COVID, vamos a pagar una tarifa altísima por cuenta del cambio climático si no nos preparamos. Y mucho de lo que hemos avanzado lo vamos a perder en los próximos 10 años si nosotros no nos protegemos a tiempo. Entonces yo creo que ahí están como las obsesiones que vienen para CAF en adelante, como lo decía al comienzo de la entrevista, pero hay unas urgentes de la pandemia que no hemos salido del túnel de la pandemia todavía y hay que pensar además en las de adaptación que son esenciales en este momento. Y los riesgos que ves en la gestión o en la consecución de tus objetivos. Evidentemente, las condiciones de financiamiento crediticias van a cambiar conforme avance la presidencia de CAF, que tú vas a estar ahí. Ese sería uno de los riesgos quizá externos, pero dime los que tú ya percibes como riesgos, los tengo que considerar. Yo tengo que considerar el nivel de endeudamiento de los países, eso es un riesgo evidente, como tú lo has señalado ahorita. Segundo, que la región, producto de ese exceso de endeudamiento, se comience a paralizar y comencemos a ser irrelevantes en el contexto global. Entonces tenemos que tener la capacidad de
atraer más inversión privada a la región para solucionar los problemas de pobreza y inequidad. Entonces yo diría hay un riesgo financiero alto en un endeudamiento, hay un riesgo social grande y es que la región pierda mucho empleo y comencemos a perder capacidad de consumo, capacidad de crecimiento, y hay que buscar la manera de volver nuevamente a levantar la región y a volverla una región relevante hacia el mundo. Yo creo que ahí tenemos los dos grandes riesgos, hacia el interior de CAF, o tenemos que lograr tener la audacia de transformación suficiente para que CAF cumpla su misión, no solamente de prestar una plata a los países, sino de movilizar más, de adicionar más. Así que con lo que tenemos, seamos capaces de arrastrar fondos que están en Asia, o fondos que están en Europa, o fondos que están en Norteamérica para que entren a América Latina. Y esa será una labor yo diría, de maletear, de irse al mundo a explicar dónde están las oportunidades en América Latina, cómo podemos financiarlas conjuntamente. Es la única forma que yo veo, digamos, más allá de cualquier otra discusión, que podamos sembrar unas bases de reactivación sólida y de crecimiento sólido para América Latina y Caribe. Por último, tú vienes o eres tú estás en Washington y tú viste lo que pasó en tu país, pero las protestas en Colombia no han sido únicas ni exclusivas de Colombia. Tuviste las protestas en el Ecuador, cuando muchos economistas y analistas políticos dicen, los ministros de Hacienda no saben explicarle a la gente que se necesita su cooperación para los proyectos de reforma que vienen. En el caso del ministro Carrasquilla, no te estoy diciendo nada nuevo. Hay quienes dijeron, bueno, el momento en el que decidieron incluso meterle IVA a productos que de otra manera no estaban grabados fue malísimo. Dentro de lo que viste en tu propio país, yo te quiero preguntar, ¿cómo se van a asegurar que los ministros de Hacienda, de Finanzas, tengan esa sensibilidad que ha generado tantas consecuencias en la región? Y los ejemplos los hemos tenido bastante frecuentemente. Sí, yo pienso lo siguiente, Gabriela, y es que el problema es mucho más que económico, es un problema también político. Es un estallido de desespero de la gente, y lo hablábamos al comienzo de la entrevista. Esto viene inclusive antes de la pandemia, desde el 19, y hemos visto protestas en todo el mundo. En Francia de los chalecos amarillos, la hemos visto en Estados Unidos por distintas razones raciales o por conflictos sociales. Es decir, la tensión social se ha ido incrementando en los últimos años, y yo creo que a veces decisiones pueden ser un tizón que enciende el fuego. Y entonces colocar una discusión que era esencial y sigue siendo hoy esencial para Colombia, como es la estabilidad de la deuda colombiana. Habrá que ir a una reforma fiscal tarde o temprano, porque el país tiene que comenzar a pagar la deuda que contrajo. Infortunadamente nosotros no creamos el COVID, pero tenemos que pagar por él. Y hemos transferido muchos recursos a la gente y hay que buscar que la economía esté estable. Entonces, tarde o temprano tendremos que llegar a esa reforma. Pero obviamente hay unos componentes en las sociedades hoy, en América Latina y el Caribe, donde hay una gran insatisfacción y una gran frustración. Entonces tenemos que pensar de manera mucho más comprensiva el problema. No es solamente porque iban a subir el IVA y la gente protestó de la manera que protestó. Hay algo más subyacente, que yo creo que es lo que hay que terminar de entender, de la frustración de la gente y de pronto de la desconfianza que hay en el sistema democrático, de la frustración por los temas de corrupción. O sea, hay tantos temas debajo que hay que entenderlos bien, y inclusive del lado de CAF, e inclusive en el BID también, por supuesto. Este es un tema de los desarrollo institucional clave para devolver confianza. Yo lo que siento es que, más allá de una discusión sobre las tasas y las tarifas, lo que hay es la necesidad de revisar los temas de confianza al interior de las sociedades nuestras, que son las que activan todo ese tipo de protesta social. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar fuertemente para restaurar un capital esencial, un capital social esencial, que es la confianza al interior de las sociedades. Pues te lo dije fuera de cámara y creo que no puedo dejar de repetirlo, Sergio. No podemos desearte más que tengas éxito. La región va a necesitar muchos recursos, mucho conocimiento técnico para lograr mejores prácticas, y ese dinero o esos recursos que no son, digamos, infinitos, realmente lleguen a buen cauce, sean canalizados de manera efectiva a proyectos que realmente nos muevan hacia recuperar lo perdido y el desarrollo futuro en pleno siglo XXI. Gracias por la oportunidad. Felicidades otra vez y muchos éxitos. Gracias, Gabriela. Nos veremos estos 5 años con seguridad muchas veces. Espero estar en tu programa nuevamente con mejores noticias, mejores panoramas para la región. Muchas Que gracias. así sea. Gracias.